El último susurro. Vivía una vida normal hasta que comenzaron los susurros. Cada noche, justo antes de dormir, una voz extraña susurraba mi nombre, llenando mi mente con imágenes y recuerdos que no eran míos. Al principio, pensé que era estrés, pero pronto comprendí que algo más siniestro estaba ocurriendo. La primera vez que lo escuché fue una noche fría de noviembre. Me había quedado despierto más tarde de lo habitual, trabajando en un proyecto para la oficina. Estaba agotado, y cuando finalmente apagué la luz, el susurro llegó. David. Me incorporé de golpe, mirando alrededor de mi oscura habitación. No había nadie. Era solo mi mente jugándome una mala pasada, me dije a mí mismo. Pero la noche siguiente, volvió a ocurrir. Esta vez, la voz parecía más cerca, más urgente. David, ayúdame. Las noches se convirtieron en un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, los susurros se volvían más claros, más persistentes. Comenzaron a acompañarse de imágenes, una casa antigua, un bosque oscuro, una mujer llorando. La ansiedad me invadía, y el sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Decidí buscar ayuda profesional. El psiquiatra me recetó pastillas para dormir y atribuyó mis experiencias al estrés y la falta de descanso. Pero las pastillas no hicieron más que empeorar las cosas. Los susurros se volvieron gritos, y las imágenes, más vívidas. Una noche, desesperado y al borde de la locura, decidí no dormir. Me senté en mi escritorio, rodeado de libros y mi computadora, dispuesto a investigar cualquier cosa que pudiera explicar lo que me estaba sucediendo. Fue entonces cuando encontré un antiguo artículo sobre la casa donde vivía. La casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente hace más de 50 años. Los vecinos hablaban de eventos extraños, de voces y apariciones. El padre de la familia era conocido por practicar rituales oscuros. La historia me heló la sangre, pero también me dio una pista: la casa era el epicentro de todo. Con cada noche que pasaba sin dormir, las visiones se intensificaban. La mujer en mis sueños, a quien empecé a llamar Elisa, parecía desesperada. David. Me mostraba fragmentos de su vida, su marido, un hombre oscuro y amenazante, sus hijos, asustados y llorando. Y siempre, el mismo susurro. Ayúdame. Un viernes, después de una semana sin dormir, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad. Exploré cada rincón de la casa, buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con las visiones. En el sótano, detrás de una pared de madera podrida, encontré una puerta secreta. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta. El aire era denso y mohoso. Al encender mi linterna, vi que la habitación estaba llena de símbolos extraños y libros antiguos. En el centro, un altar con velas apagadas y fotos de la familia desaparecida. De repente, sentí un frío intenso, y los susurros llenaron la habitación. David, libéranos. Las imágenes volvieron, más claras que nunca. Vi al padre realizando rituales, invocando a entidades oscuras. Elisa y sus hijos eran víctimas de esos rituales, atrapados en un limbo eterno. Recordé algo que había leído en uno de los libros del sótano, un ritual para liberar almas atrapadas. Con manos temblorosas, reuní los ingredientes necesarios y comencé a recitar las palabras. Las velas se encendieron solas, y el aire se volvió aún más frío. A medida que recitaba el ritual, las voces se intensificaban, y podía sentir una presencia maligna resistiendo. Pero no me detuve. Con cada palabra, la presencia se debilitaba, y las imágenes de Elisa y sus hijos se volvían más nítidas, más reales. Finalmente, en un clímax de luz y sonido, las voces cesaron. El aire se aclaró y sentí una paz abrumadora. Supe que había tenido éxito. Las almas de Elisa y sus hijos estaban libres. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. Los susurros se habían ido, y con ellos, la angustia y el miedo. La casa,
aunque aún antigua y deteriorada, parecía más luminosa, menos opresiva. Al día siguiente, mientras observaba la luz del sol filtrarse por las ventanas, supe que había hecho lo correcto. Había enfrentado mis miedos y había liberado a esas almas atrapadas. Pero más allá de eso, había descubierto una fuerza en mí que nunca había conocido. La vida volvió a la normalidad, y aunque las cicatrices de la experiencia permanecieron, me sentí más fuerte y más decidido a vivir mi vida plenamente. Había enfrentado la oscuridad y había salido victorioso. Y aunque los susurros se habían ido, sabía que siempre llevaría conmigo las lecciones de valor y resistencia que había aprendido. Cada vez que caminaba por el bosque, sentía la presencia de Elisa y sus hijos, una familia finalmente en paz. Pero una noche, semanas después, algo cambió. El susurro volvió, más profundo y escalofriante. No era un susurro familiar, sino un lamento antiguo y maligno. Mientras dormía, el susurro se hizo más fuerte, resonando en mi mente con un tono de desesperación y amenaza. David, tu acción ha despertado algo más antiguo, más oscuro. No has terminado. La verdadera oscuridad está por venir. Y no estás más. Me desperté sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La voz, aunque más distante, tenía un poder aterrador, como si la entidad que había sellado estuviera intentando comunicarse desde un lugar más profundo. La última frase, una amenaza que helaba la sangre, resonó en mi mente con un eco espeluznante. David, no te librarás de mí. El miedo me envolvió por completo, dándome la certeza de que el verdadero terror aún estaba por comenzar. La oscuridad había vuelto, y con ella, una presencia que no me dejaría en paz. El último susurro, una advertencia de un mal aún más grande, me recordaba que la batalla con el horror nunca termina realmente. Las noches siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. A pesar de mis esfuerzos por seguir con mi vida, la entidad comenzó a manifestarse en cada rincón. Los objetos en mi casa se movían solos, las sombras en las esquinas se alargaban y cambiaban de forma, y los susurros se volvían cada vez más intensos, llenos de un odio palpable. No podía escapar de la presencia que me acechaba, y cada intento por reponerme solo parecía avivar su furia. Cada vez que intentaba dormir, la pesadilla se hacía más vívida. Los rostros demoníacos de mis sueños parecían saltar de la oscuridad, sus bocas abiertas en gritos silenciosos que resonaban en mi cabeza. Desesperado, volví a la casa, al sótano donde había enfrentado la entidad anteriormente. El altar y los libros estaban allí, igual que antes. Pero ahora, había algo diferente en el aire. Una energía densa y opresiva llenaba el espacio, y los símbolos en las paredes parecían moverse y cambiar. Decidí realizar otro ritual, esta vez con la esperanza de confrontar y, si era posible, desterrar a la entidad que me atormentaba. Reuní los ingredientes y preparé el altar una vez más, con la esperanza de que esta vez funcionaría. Recité las palabras del ritual con una determinación renovada, a pesar de que el aire a mi alrededor parecía resistirse. La entidad apareció, su presencia era aún más abrumadora que antes. Se manifestó en una forma oscura y amorfa, llena de odio y malicia. Los gritos y lamentos llenaron la habitación, y sentí una presión sobre mi pecho como si la misma oscuridad quisiera aplastarme. Pero me aferré a las palabras del ritual, enfocándome en el objeto sagrado, una antigua reliquia que había encontrado entre los libros. La batalla era titánica. La entidad luchaba con una ferocidad que parecía inhumana, intentando romper el círculo de protección que había trazado. Pero con cada palabra que recitaba, sentía que su poder se debilitaba. Finalmente, en un estallido de luz y oscuridad, la entidad fue sellada en la reliquia y el silencio se apoderó de la habitación. El alivio que sentí fue inmenso.
La casa estaba en paz, y los susurros finalmente se habían ido. Sin embargo, sabía que la reliquia debía ser escondida para siempre, para que nadie más tuviera que enfrentar el horror que yo había vivido. La enterré en el bosque, en un lugar donde nadie pudiera encontrarla, y mientras lo hacía, sentí una presencia tranquilizadora a mi lado. Era como si Elisa, agradeciéndome por liberar a su familia, estuviera finalmente en paz. La vida volvió a la normalidad, y aunque las cicatrices de la experiencia permanecieron, me sentí más fuerte y más decidido a vivir mi vida plenamente. La experiencia me había cambiado, y el coraje que había demostrado me dio una nueva perspectiva sobre la vida. Apreciaba cada momento con una intensidad que nunca había conocido antes. Pero, a pesar de mi esfuerzo por dejar todo atrás, la entidad nunca se fue realmente. A veces, cuando la noche es especialmente silenciosa y el viento sopla con un tono frío y ominoso, puedo escuchar un susurro. Un recordatorio de que el mal que enfrenté está siempre al acecho, esperando el momento adecuado para reaparecer. La última frase, una advertencia que aún resuena en mi mente, me recuerda que el terror no siempre tiene un final claro,